Estamos en un punto crítico, bastante crítico de hecho. ¿Recuerdan los vídeos de El Genshin se muere? Y era muy viral porque justo caían en versiones donde no había mucho contenido y la gente realmente sentía que ya nadie más estaba jugando. Pues bien, esta vez ya no es solo un juego, esta vez abarca la mayoría de la comunidad gacha y además no solo es una cosa comprobable en números que veremos durante el vídeo, sino que creo que todos estáis al día también en que las plataformas de recargas ya no están dando recargas, principalmente los juegos de Hoyoverse, que son 3 de los 5 gachas más estables. Y eso es una cosa que también está afectando positivamente a supuestamente los gachas que no tengan este problema, pero la realidad es lo contrario. Si bien pensábamos que gastarían más las personas que ya no gastan en juegos de Hoyoverse porque las páginas de recargas no funcionan de forma general, la realidad es que lejos de aumentar el gasto en otros gachas que no esté relacionado con todo esto, no está ocurriendo y la gente está perdiendo la cultura de gastar en los gachas. Así que estamos en un punto bastante crítico en la comunidad general. Vamos a darle un repaso, vamos a ver cómo te afecta a ti directamente y os voy a contar una sorpresa al final del vídeo que os va a hacer cambiar bastante el punto de vista de lo que es jugar a un gacha y de vosotros como jugadores de uno o varios gachas. Dejadme en los comentarios a cuántos gachas jugáis y cuáles son. Os estaré leyendo y dando un corazoncito si hace ilusión. Y dejar un buen like, una buena ulti de Bennett, suscribiros, dejar un buen comentario para el algoritmo, vuestros puntitos del hype. Los puntos del hype es lo que más ayuda, recomienda y posiciona el canal. Se puede hacer desde el móvil. Os doy las gracias de parte del equipo del canal, que de hecho últimamente recibimos muchos comentarios positivos respecto a que ha mejorado más aún la edición y yo les he dado una sorpresa también muy buena a los editores, así que espero que sepáis que de parte de vosotros ellos ya tienen un muy buen mensaje y leen los comentarios si están muy contentos con lo que ponéis, que aprovechen si están comiendo, tenéis 2 bendiciones lunares todos los días gratis por apoyar el canal de forma free to play y vamos con el mercado de los gachas o los gachas a día de hoy están en un punto crítico y en decadencia. Pues bien, empezamos por el contexto de que ya han pasado casi 6 años desde la salida del gacha mainstream que cambió totalmente el paradigma, el conocimiento y la cultura respecto a los juegos gacha y que pasaron de ser juegos de un nicho muy pequeño de otakus e incluso semi-marginal, sí, realmente era así al principio, a que el gacha mainstream y el resto de gachas mainstream que sacan una cantidad de campañas con un montón de juegos, con una cantidad de dinero detrás en marketing enorme, con acuerdos de publicidad directamente pues o con PlayStation o con marcas enormes, porque son fábricas de hacer dinero y porque gracias a Genshin se estableció la naturalidad en los juegos gacha. A día de hoy hay un ecosistema bastante grande y me alegro, en el cual de los 10 mejores gachas están 3 de Hoyoverse, que esto es lo que no está bien, está el Wuthering Waves, hay alguno más establecido grande, pero luego además en el mercado de los gachas están compitiendo ya juegos que aunque se consideren gacha no entrarían en el estándar habitual de un gacha, entre ellos el Uma Musume, que son carreras de caballos, el Love and Deep Space, que es literalmente un fanservice puro para el público que le gusten los juzbandos, y el Pokémon TCG, que también compite en ganancias con los gachas, con lo cual el top 10 a día de hoy de gachas sería el gacha RPG por excelencia establecido, pues los 3 de Hoyoverse y el Wuthering Waves, y luego ya estarían pues el Pokémon TCG y los mencionados anteriormente, y luego ahí suben y bajan los gachas anteriores. Aparte de todo esto, que está muy bien de hecho y su facturación sigue siendo estable y sigue siendo rentable, vamos a decir, como para que incluso Genshin pueda hacer un parque temático estilo Disneyland o invertir en energía nuclear, hay gachas que salen todos los días. De hecho, ha salido el Arknights hace poco y también está compitiendo en sus primeras versiones por el top 10. Veremos a ver si se desinfla, aunque a nivel número se está desinflando muy rápido. A mí me encanta el Arknights y siempre hablaré bien de él, tanto por cómo funciona el juego como por el gran trato que nos ha dado la empresa en las partes de las campañas de promoción, pero sobre todo en cómo funciona la empresa frente al juego y los jugadores, cosa que es la empresa que mejor se porta, y lo diré hasta el fin de mis días, hasta ahora, hasta que salga otra mejor. Y durante esta semana también ha salido el Seven Deadly Sins, que todo el mundo dice que es una copia de Mondstadt y que ya no está teniendo una buena repercusión ni alcance a pesar de haber salido hace 2 semanas. La campaña del Never Next to Ernest que acaba de lanzarse
y vamos a ver qué tal la aceptación del público sobre ese nuevo gacha. El Rewinding Cadence, que también os sonará y diréis, ah, sí, he visto mucho del Rewinding Cadence por ahí. Otro y el otro y el otro y el otro y el otro. Y todos parecen Jesucristo y el mejor gacha de la historia, pero la realidad es que todos salen y se quedan más o menos a la sombra de Genshin Impact y Wuthering Waves. Wuthering Waves salió un poco F, pero supo remontar, mejorar, ganarse la confianza del público y a pesar de haber tenido un mal aniversario, que también es parte de todo esto que está pasando, considerarse a día de hoy uno de los 5 mejores y en competencia al menos estar en ese gran top de 5 mejores gachas estables del mercado. ¿Qué ha ocurrido ahora? Que Hoyoverse ha querido jugar a que todas las plataformas que distribuían su producto con un descuento, cosa que ellos mismos son los proveedores que venden luego a GoldRacer, a Codashop y algunas más, luego ellos son los que venden a terceros al resto de páginas que todos conocéis, como Eneva o Lootbar o otras tantas que el resto de compañeros creadores de contenido tienen, ¿no? Creo que eran LD Shop, Gamivo y algunas más, hay muchas, ¿no? ¿Qué pasa? Que lo que ha pasado hace poco, y esto lo comento como persona independiente a todo lo demás, es que básicamente Hoyoverse ha dicho ¡no se vende! Y de hecho Hoyoverse, no sé si lo sabéis, ha sacado su propia página web, que si compras ahí hay un descuento del 5%, algo así, muy bajo. O sea, tampoco estoy promocionando la página web de Hoyoverse, pero la cosa es que sí que os cuento la información transparentemente tal y como es. Y hay una web de Hoyoverse y bueno, no compensa. ¿Qué ha ocurrido? Que todos los juegos de Hoyoverse, que son 3 de los 5 grandes del mercado, han bajado en gasto y han bajado en lo que es ganancias y han bajado en todo, porque básicamente la gente se ha acostumbrado a comprar los packs a unos 50-60 dólares en las páginas de recarga y ahora la gente ya no va a comprar packs a 95 dólares con el 5% de descuento de la página. Aquí os voy a sumar algo muy importante y es Genshin justo está entrando en la parte en la que su versión empieza a morirse literalmente hasta que llega la nueva nación que sería Sniesnaya y es el ciclo repetitivo de los últimos 6 años que además se ha vuelto a repetir exactamente igual. Si tú vas a ver los números, prácticamente ha habido otra vez una estampada gigantesca y a pesar de que salió la 6.5 con Linae, que es un muy buen personaje, que hace números muy grandes y que está teniendo una publicidad divertida respecto a que Linae hace más daño que muchos DPS, y Zona Nueva, que de hecho está interesantemente trabajada, a mí me parece una zona nueva bonita, es divertida de explorar y todo lo demás, aunque a lo mejor se hace corta, no ha tenido una buena repercusión al igual que Varesa en Natlan en la 5.5, que fue Varesa, que es un personaje muy querido a día de hoy y muy fuerte como DPS, y tuvo también Zona Nueva y llegó Yansan, que era la que decían que era otro Bennett. Tampoco funcionó bien a pesar de haber Zona Nueva y Varesa cuando salió la versión hace un año exactamente. Es decir, esto ya es cíclico, entiendo que ya son gustos de los jugadores. Pero lo peor es que está ocurriendo en el resto de gachas. Es cierto que el Wuthering Waves ha tenido su aniversario, pero justo la versión antes del aniversario, que fue después de la 3.0 y 3.1 que llegó a EMEZ, que tuvieron mapa y que fueron muy bien recibidas, la 3.2 es una versión intermedio de relleno sin mapa antes del aniversario, normalmente a nivel estadísticas solía mantener un público recurrente mediano, decente, porque la gente viene de una versión buena y está esperando la siguiente versión, que era el aniversario y que es el aniversario, con mucho mapa y muchas cosas. ¿Qué ha ocurrido? Que no, que la gente en la 3.2 de Wuthering Waves ha habido otra vez un abandono masivo, una bajada de números espectacular, una estampada general, y esto se ha visto repercutido en el resto de gachas. Las promociones de los gachas nuevos, si se fijan cíclicamente y analizan los datos, también han tenido mucha menos repercusión que los gachas nuevos lanzados en los últimos 3 años para atrás, incluido el Wuthering Waves, que a pesar de que tuvo un mal inicio, tuvo muy gran y buena publicidad inicial solo por el hecho de que la propia comunidad empezaba con el Genshin Killer. Ahora ya la gente ni siquiera le presta atención. Ya no llaman Genshin Killer a cada gacha nuevo que sale, sino que directamente o el gacha paga mucho en publicidad o no funciona. Y sumado a esta bajada general de números en los 3 o 4 gachas mainstream y la pérdida de atención general que podéis comprobar en todos los creadores de contenido, a pesar de que hagan otros gachas distintos, y de que de nuevo Arknights es otro ejemplo con una 1.2 con mapa, con un personaje equivalente a un Arconte que es espectacular, que es el carry Electro nuevo free to play que ha salido y que tampoco está teniendo los números que se esperaba ni siquiera en la salida de la versión 1.2, que también podéis ir a comprobar que hay vídeos de los creadores más grandes de Arknights que no pasan las 10.000 visitas. Cuidado. Ha pasado el tema del gasto. ¿Qué acaba de ocurrir en el mercado gacha? Un crash, una crisis. La gente, por todo este tema de no gastar, lejos de pensar en que igual gastarían más en Hoyoverse para ganar más dinero, aquí os doy pruebas
Básicamente hay bastantes vídeos de la comunidad de habla inglesa de muchos creadores hablando con sus ballenas, y la opinión general de sus ballenas es que si ya se han acostumbrado a gastar en packs de 100 que cuesten 60 y se gastan 1000 o 2000 dólares, ya no van a gastar packs de 100 a coste de 100, porque con el mismo dinero que gastaban antes están recibiendo prácticamente entre un 40 y un 50% menos de deseos, y sienten que ya no les da con lo mismo que gastaban antes y no están dispuestos a gastar el doble para conseguir lo mismo que conseguían antes, con lo cual entre gastar el doble y no gastar, ellos prefieren no gastar, y les viene bien porque dicen, bueno, pues 2000 o 3000 dólares que le dono a mi streamer favorito, o me lo gasto en otra cosa, o pruebo cosas nuevas, o juegos nuevos, o skins del Fortnite o del LOL, o lo que fuera. ¡Ya está disponible la app de la web del canal! Gracias por el apoyo a la web, y lo que más me pedía la gente era que si por favor podía sacarlo en forma de app para que consuma menos datos, para poder verlo en el celular de forma más cómoda, para no tener que abrir Genshin y compilar sombreadores cuando querían ver alguna cosa de su cuenta, porque a través de mi web y de la app se puede ver con el UID tus personajes, tu perfil y todo lo que tú quieras. Y de hecho os va a sorprender, pero la app va a salir con el 100% de las funciones de la web, que esto es totalmente difícil y por decir casi imposible las primeras semanas de un lanzamiento de una app, así que os animo a descargarla, que está el link aquí abajo en la descripción. Tenéis 1000 herramientas que ya conocíais de la web, que estáis dándome solo feedback positivo, y por eso he podido lanzar la web tan pronto, gracias a vuestro apoyo y vuestro cariño, y yo trabajo solo para vosotros al final. Damas, caballeros, si ponéis 5 estrellas y una review positiva, ayudaría infinitamente a la gente que se descargue la app. Así que señores, gracias, y darle apoyo a la nueva app del CEO, que eso va a hacer que tengáis mucha más calidad de vida con vuestra experiencia en Genshin Impact. Y os tengo que decir, feedback directo de la comunidad habla hispana, ha ocurrido exactamente lo mismo. Mucha gente que normalmente hubiera sacado a Linea no la ha sacado. Dejadme en los comentarios también vuestra opinión, sobre todo los que más gastáis. Mucha gente de mi comunidad que gasta muchísimo, les he preguntado por curiosidad y literalmente me han dicho exactamente lo mismo sin haber visto seguramente estos vídeos, o igual sí los han visto, pero sin que yo les hubiese influido de ninguna manera. Y básicamente el gasto general es algo que se está volviendo normal, el no gasto general. Y aquí viene el punto final. Realmente lo que os explicaba, lejos de que a lo mejor los ingresos de Wuthering Waves o de otros gachas que no son Hoyoverse, si no ha pasado todo esto, gastasen y aumentasen sus ganancias, está pasando lo contrario. Las páginas de recarga, al tener menos recurrencia de jugadores, porque si hay 3 de los 5 gachas más jugados y con más público, y entre ellos el maldito gacha que duplica los números y el interés del resto de todos los gachas, que es Genshin Impact, tampoco tiene recargas, está haciendo que las páginas de recargas tengan menos afluencia, menos tráfico de jugadores y de personas en internet, menos posicionamiento SEO, menos habituamiento, es decir, que para ti sea rutina o sea habitual gastar y normalices el gastar, con lo cual menos se está gastando en estos juegos. Con lo cual todos los juegos, si los 3 más grandes del mercado, de los 5, están dejando de gastar, el resto, lejos de que la gente gaste su dinero en estos juegos, también está gastando menos en el resto de juegos. Y está habiendo un gran crash en todo el mercado actual de los juegos gacha, tanto en números, en interés, que esto creo que es más tema cíclico y que siempre ha ocurrido, no es por el tema de gastar, como en el gasto directo. Y esto puede afectar a todo, porque el mercado gacha se podría decir que es una burbuja que muchos dicen como la IA. La realidad es que hasta ahora no lo era, porque sí que había un tráfico habitual, una cantidad de jugadores recurrentes que volvían en las versiones, una cantidad de interés estable, y aunque ya no crecía más Genshin porque parecía que había tocado techo, no crecía más, ya no había nuevos jugadores, lo que había eran los mismos que volvían. Parecía que al menos ellos tenían presupuesto para hacer un montón de cosas y reinvertir, y sin embargo, sin esperárnoslo y sin haber tantas señales de que fuera una burbuja, acaba de pasar que ha habido un toque de atención general para todo lo que es el mercado gacha, sobre todo en ganancias y en millones de dólares. A día de hoy, todas las empresas de gachas se están llevando las manos a la cabeza y analizando gráficos, a ver qué puede haber pasado, qué está sucediendo, cómo poder arreglarlo, dónde lo hicieron tan mal como para poder llegar a este punto que estamos viviendo hoy, y sobre todo un análisis mucho más profundo en si el mercado gacha está saturado de verdad, porque la estrategia del año anterior era que salieran un montón de gachas diciendo, ah, no, ya no somos gacha, como el Blue Protocol, el Do It Night Abyss y algunos otros que seguramente recordaréis, que literalmente iban a ser competencia de Genshin, y salieron diciendo, no somos gacha, hemos quitado el gacha, y se estamparon. El Blue Protocol va a cerrar servidores, de hecho, y el Do It Night Abyss en 2 meses también, no tiene jugadores prácticamente y todos son bots cuando jugáis. Y
Por otro lado, este año, visto que no ha funcionado la estrategia, han vuelto a salir un montón de gachas diciendo sí, somos gacha sin los 4 que he mencionado, el Seven Deadly Sins, el Ark Knight Sandfield, el NTA Never Next to Ernest, el Rewinding Cadence, y van a salir todavía pues el Azur Promilia, el Amino, que es un Palworld gacha, y algunos más. Entonces, estamos a las puertas de que empiece el gran declive, ya no de Genshin se muere. No, de que empiece el gran declive realmente, o de los juegos gacha, o de que las empresas sepan resolverlo para reestabilizar otra vez el flujo de jugadores. Y sobre todo, la solución es fácil: que empiecen los gachas a comportarse más amigablemente con el consumidor, vosotros los que estáis ahí. Y además, otra solución, de hecho, que Hoyoverse habrá visto con este impacto en las ganancias, es que de hecho levante ese veto que ha hecho a las páginas de recargas, porque a pesar de ser más baratos, ganaba mucho más dinero. Porque Genshin, si vende un pack de 100 a $5, es ganancia. Porque un pack de 100 para ellos es simplemente líneas de código del juego. Es modificar el contador de protogemas, y no es que para generar esas protogemas necesites, por ejemplo, el dinero, los recursos o los medios como para fabricar un coche. Un coche que cueste, no sé, $20.000 de media, necesitas una inversión para fabricarlo al menos de 10.000 o 15.000, y entonces la casa que fabrica el coche se lleva un beneficio, pero gasta en fabricar el coche pues los materiales, la mano. No, las protogemas no gastan. Ellos solo tienen que hacer tic, 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 enter, y ya ponen una cuenta con 1 millón de protogemas porque es código. Entonces, en cualquier caso, si un pack de 100 cuesta 100 o cuesta 60, a ellos no les cuesta absolutamente nada. Con lo cual ha habido un gran problema, y de hecho la solución es que seguramente están en ello, que vuelvan las páginas de recarga, que levanten el veto, y sobre todo que empiecen a tener un mejor trato con la comunidad y con los jugadores, ya que los jugadores cada día están más desencantados de todos los juegos gacha. Poquito más, dejar un buen like, una buena ulti de Bennett, suscribiros, gracias por llegar hasta el final. Espero no os alarméis mucho, porque estas cosas van y vienen, y el mercado siempre es así, pero es cierto que a veces pueden ser graves, como lo es en este caso. Así que cuidaos mucho, como decía, tener muy buen día, no sean miñi y chai.